Bueno, vamos a presentar ahora a nuestro candidato para esta noche, que asiste justamente, don Wolfgang Mario Grosso Blanco, del partido Integridad Democrática. Estará con nosotros durante una hora para conversar de 7 ejes, ¿verdad? Pero vamos a ir repasando parte de su perfil que ha sido publicado en la página de Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. Tiene 58 años, nació en Jesús María, en Lima. Como estudio se ha declarado bachiller y licenciatura en Ciencias de Administración Aeroespacial de la Escuela de Oficiales de la FAP, maestro en Desarrollo y Defensa Nacional, CAEN, y curso de Altos Estudios Estratégicos, CCDEN, en España. En cuanto a experiencia, se ha desarrollado como profesor en gerencia de la Universidad de Lima. Cargos partidarios, Partido de Integridad Democrática, fundador, y también es representante legal de este mismo partido político. Bien. En cuanto a las propuestas, está como primer punto obras sin corrupción, obras en tiempo real, licitaciones abiertas y corruptos fuera del Estado. En materia de seguridad ciudadana, propone una reforma del sistema de justicia y golpe directo al crimen organizado. En el tercer punto, salud y educación, obras terminadas, más postas y colegios, medicinas y docentes capacitados. Cuarto punto, economía regional. En ese aspecto, el candidato propone caminos rurales, empleo formal y apoyo a la producción local. Y en el quinto punto, en cuanto a Estado ágil, trámites digitales, menos burocracia y funcionarios evaluados. Son las principales propuestas, así que vamos a invitarlos justamente para que se acerque a nosotros y poder conversar esta noche con el candidato Wolfgang Mario Grosso Blanco. ¿Cómo está, candidato? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bienvenido. Mucho gusto. Por favor, tome asiento. Le comentamos la dinámica del programa. Claro. Durante lo que nos queda de la hora, vamos a conversar de 7 temas, entre ellos inseguridad, corrupción, salud pública, educación, infancias, políticas migratorias y promoción de la cultura. Perfecto. Pero también vamos a responder a 2 preguntas de rigor durante 1 minuto. Eso será después. Así es. Pero antes vamos justamente a hacer un repaso con un informe que ha preparado nuestro equipo de producción respecto a su vida política, además de parte de su biografía. Ok. Wolfgang Mario Grosso Costa es candidato a la presidencia de la República y al Senado en las elecciones generales 2026. Postula por el Partido Integridad Democrática, organización política que fundó y que preside desde el año 2023. Nació en Lima el 21 de septiembre del 67 y actualmente reside en el distrito de San Borja. Cuenta con una trayectoria vinculada principalmente a la defensa, la gestión pública y la formación académica. Es mayor general en retiro de la Fuerza Aérea del Perú y ha ocupado cargos de alta responsabilidad dentro de esa institución, entre ellos funciones en el ámbito de inteligencia, de acuerdo con información oficial y registros públicos. En el plano académico, Grosso es bachiller y licenciado en Ciencias de la Administración Aeroespacial por la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Además, posee estudios de posgrado en el Centro de Altos Estudios Nacionales, donde obtuvo los grados de maestro en Desarrollo y Defensa Nacional y doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica. Asimismo, ha desarrollado labores de docencia universitaria, particularmente en la Universidad de Lima, donde se ha desempeñado como profesor en temas de gerencia, combinando su experiencia operativa con la formación académica. En el ámbito político no registra antecedentes como autoridad electa. Sin embargo, su incursión en la política se consolida con la Fundación de Integridad Democrática, partido con el que participa en el actual proceso electoral, y que propone un enfoque centrado en seguridad, gobernabilidad y fortalecimiento institucional. En el marco de las elecciones generales 2026, la candidatura de Grosso Costa representa una propuesta que ingresa a la contienda desde el ámbito militar, académico y de gestión. Su postulación se inscribe dentro del grupo de candidaturas que buscan canalizar el debate sobre seguridad, institucionalidad y gobernabilidad, temas fundamentales que hoy forman parte central de la agenda electoral. Bien, era la hoja de vida entonces del candidato Wolfgang Mario Grosso Costa, que está con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Karina.
candidato presidencial del partido Integridad Democrática. Antes de ir a las preguntas del minuto, quiero centrar esta noche mi primera interrogante en un tema que usted domina mucho, que es el militar. Hay pendiente, porque estos meses debe aprobarse, la adquisición de 24 aeronaves por 3.500 millones de dólares. Cuestionado por algunos sectores por el alto costo, pero que generó preocupación en nuestros vecinos, ¿no? Porque con esas aeronaves el Perú sería prácticamente la mayor potencia en Sudamérica en los cielos. De ser presidente de la República, ¿usted y el Congreso aprobarían esta compra? Tendríamos que hacerlo porque uno de los pilares del fin esencial del Estado, que es el bien común, es la seguridad integral. Y dentro de la seguridad integral está la defensa nacional, cosa que en este momento, o situación que en este momento no estamos preparados, ¿no? Y no es una infidencia lo que voy a decir. Lamentablemente, el Perú no ha hecho lo que correspondía a tener una nación justamente para que cumpla uno de los mandatos constitucionales, que es la defensa nacional. En ese sentido, la Fuerza Aérea desde hace muchos años no moderniza ni equipa sus plataformas aéreas. En este momento no estamos en una situación de indefensión y se necesita y se requiere no solamente comprar aeronaves, sino también otros sistemas colaterales que son fundamentales para cumplir este mandato constitucional. ¿Desde cuándo no se renuevan justamente estas aeronaves? ¿Desde los Mirage? Desde la compra de los MiG-29, que fue más o menos alrededor de hace 25 años atrás. Y en este momento nuestras plataformas aéreas están inoperativas o estamos con una capacidad mínima de defensa del país. Usted ha dicho que estamos en estado de indefensión, pero también de riesgo, por ejemplo, o sea, ¿es tan urgente? Lo que pasa es que el tener un estado de defensa nacional no es como comprar un carro y que lo vas a tener operativo inmediatamente para una respuesta inmediata. Se necesita una preparación de la fuerza y una capacitación, un entrenamiento, y eso no se hace de un momento a otro. Y nuestro país, que tiene 5 fronteras, que es el país que más guerras ha tenido en toda Latinoamérica, debe estar preparado para cualquier amenaza, sea latente o no, razón por la cual es que se ha tomado esa determinación de poder hacer una modernización justamente no solamente de la Fuerza Aérea, sino también de todos los componentes de la defensa nacional. Sé que tu pregunta va orientada a si es la inmediatez o la necesidad, pero lo que tiene que hacer un Estado o un gobernante es, con las capacidades que se tiene, ¿no?, tener a un Estado que sea eficiente en todos los niveles, y uno de ellos es precisamente la defensa nacional. Claro, no atender a la crisis, básicamente, ¿verdad? Claro, sino estar preparados. Y sobre todo no ser reactivos, ¿no?, sino ser justamente, la eficiencia nace del planeamiento, y el planeamiento está dentro de eso, la modernización de la fuerza. Le comentábamos que teníamos 2 preguntas de rigor, cada una se puede desarrollar, se debe desarrollar en un minuto, y la primera sería, ¿qué haría usted en sus primeros 100 días de gobierno? Puede responder a la Cámara durante un minuto. Muy bien, lo que tendría que hacer es primero pedir las facultades legislativas extraordinarias y con ellas implementar todas aquellas acciones que en una primera instancia requiere nuestra población con una inmediatez, ¿no?, que es la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Para eso se tienen que establecer justamente los mecanismos legales con la finalidad de poder implementarlos. Garantizo, y lo he dicho y con la experiencia que tengo, habiendo dirigido el sistema de inteligencia de la Fuerza Aérea y conocedor de la realidad nacional, y sobre todo con las competencias y capacidades que tenemos, que en 6 meses nuestro país va a empezar a sentir la seguridad. Y eso es con la aplicación, no con medidas inoperantes como ahora la están estableciendo, de sacar a los militares a las calles o establecer estados de emergencia, sino más allá de los diagnósticos, que algunos pertinentes o no, es el empleo de la inteligencia nacional con esas capacidades que tenemos. Identificar a los cabecillas, identificar sus centros vitales y sacarlo de las calles, y con eso se va a empezar. Venció el minuto, candidato Grosso. Pero el siguiente minuto, que también usted se puede dirigir a nuestros televidentes, tiene que ver justamente con la lucha con la inseguridad. ¿Con la misma? Correcto, sí. Ok, bueno, con lo que estaba manifestando, una vez que se determine y que se identifique a estos criminales que se mimetizan en esta guerra asimétrica, atípica, no convencional, con el empleo de la inteligencia que se los va a detectar
identificar y neutralizar y sacar de las calles, es donde se les va a recluir en instalaciones militares que de manera muy rápida se van a implementar para poderlos a poner a buen recaudo. Mientras se construyen megacárceles de seguridad, que son parte del diagnóstico que muchos lo dicen, también una reforma del sistema penitenciario, no lo que se ha hecho ahora es solamente cambiarle de nombre, una reforma de la policía también, y conjuntamente con el Poder Judicial hacer una reforma de esta entidad que cumple un rol importante en esta lucha contra la criminalidad y la corrupción. Perfecto, se cumplió bueno, tiene todavía 12 segundos, si quiere agregar algo. No, bueno, es... Perfecto. Vamos a ir a una pausa, Karina, para volver y tocar ya otros temas a profundidad con 5 minutos para nuestro Podemos invitado. explayarnos 5 minutos tanto en inseguridad como en la lucha contra la corrupción y también en salud pública. Hacemos una pausa chiquitita, regresamos con más. No es solo una fiesta, es identidad viva. Celebra con nosotros la festividad de la Virgen de la Candelaria desde el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Este domingo 8, desde las 10 de la mañana, vestimenta y danza altamente competitiva en el concurso de traje de luces. El lunes 9, a las 10 de la mañana, las calles se llenan de color y fiesta en la parada y veneración de danzas en trajes de luces. Y el martes 10, a las 10 de la mañana, un recorrido que desborda alegría y energía. Parada y veneración de danzas en trajes de luces. Vive la festividad de la Virgen de la Candelaria en TV Perú. Nuestras costumbres nos unen. Cultura, naturaleza e innovación en Axiañane. Celebramos el Día Mundial del Folclor, honrando nuestras tradiciones que nos unen como pueblos. La música lo que hace es retransmitir justamente este legado que tiene el poblador. Conversamos con Celer Carvajal sobre el Día del Árbol. Las recomendaciones de las organizaciones internacionales indican que por lo menos, ¿no?, debería haber un árbol cada 3 personas. Así que estamos muy lejos todavía de alcanzar ese estándar. Y descubrimos cómo la piscicultura sostenible transforma residuos en vida, alimentando peces y cuidando la Amazonía. Este sábado, en Axiañane, a las 6 de la mañana, por TV Perú Noticias. Historias, desafíos y el compromiso de demostrar que para nosotros los límites no existen. Sin barreras. Presenta ejemplos de superación, destacando a quienes nos inspiran con su valentía y esfuerzo. Todos los sábados, a la 1 de la tarde. Construyamos juntos un mundo sin barreras. TV Perú Noticias. Porque en TV Perú, el fútbol nos une. Alberto Bengonea ya está en TV Perú. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Tu Decisión 2026. Hoy nos acompaña el candidato presidencial Wolfgang Mario Grosso Costa, además candidato de Integridad Democrática. Y el ítem que nos corresponde desarrollar ahora es el de inseguridad ciudadana. Usted ha trabajado en la Dirección de Inteligencia de la FAP durante 37 años y parte además de este plan de gobierno que usted ha presentado es precisamente valerse de la inteligencia para luchar contra la criminalidad. ¿Qué es exactamente lo que plantea? Muy bien. Quiero manifestar que no hay ninguna guerra de cualquier naturaleza o cualquier índole que no se haya vencido o ganado sin la inteligencia. En la época de los 80, la lucha contra el terrorismo se ganó básicamente con la inteligencia, cosa que no se está haciendo en este momento en el país. Lo he manifestado hace un instante, medidas inoperantes como sacar a los militares o declarar estado de emergencia o, por ejemplo, prohibir que 2 vayan en moto, esos son absolutamente inoperantes. ¿Qué se necesita? El primer paso, que es identificar a los cabecillas, a sus puntos vitales, sus puntos neurálgicos, cortar sus abastecimientos logísticos, financieros de estas organizaciones criminales. Cuando eso suceda,
se van a caer como castillos de naipes. Utilizar la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo. También la UIF, ¿no? O sea, no quiero ser muy técnico en esto, pero las plataformas que hemos utilizado cuando he dirigido el sistema de inteligencia de la FAP en la lucha contra el narcoterrorismo, que fueron muy eficaces y que tuvimos rotundos éxitos y que los hicimos retroceder, es lo que se debería aplicar ahora, porque estamos, como he manifestado, una guerra no convencional. Estamos en una guerra, eso está claro, pero es una guerra no convencional. Para eso se necesita precisamente identificar, neutralizar, sacarlo de las calles, ¿no? A estos criminales. Una vez que se les saca de las calles, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos con ellos? No tenemos ahorita, en este momento en el país, un sistema penitenciario eficaz y por el contrario lo tenemos insertado con la corrupción adentro en todos los niveles. Tenemos un hacinamiento que más que un centro de reformación es un caldo de cultivo para la criminalidad. ¿Este trabajo de inteligencia estaría dirigido por quién? ¿Por la DINI? Sería dirigido por todo el sistema de inteligencia nacional. Y te agradezco la pregunta porque quien tiene que dirigir en una lucha interna, en esta guerra que estamos librando, es la Dirección de Inteligencia de la Policía, que obviamente no está dando resultados. Hace poco tuvimos, lamentablemente, que saber que fue la Dirección de Inteligencia hackeada, entonces, y que fue vulnerada prácticamente con todos sus elementos de confidencialidad. Eso da muestra de que no está en la capacidad en este momento y necesita ser reforzada con la experiencia y las competencias y plataformas que tiene. ¿Reforzada o reformada? No, en este caso la inteligencia policial reforzada. No reformada. Lo que tiene que ser reformada es la policía en su contexto en términos generales. Me refiero a este primer componente que es la inteligencia. El primer paso para tener y garantizar el éxito en una guerra, como repito, es la inteligencia. Sumado a ello es la reestructuración y la reforma del sistema penitenciario. Le he manifestado, no cambiarlo de nombre, sino una reforma de sus estructuras. La reforma de la policía es lo que venía manifestando, que es justamente lo que se tiene que hacer desde la escuela de formación. ¿A mediano o largo plazo? Porque usted habló de 6 meses en los que se empezaría a sentir recién ya la reducción de la delincuencia. Claro, a los 6 meses me refiero que desde el primer día de gobierno de integridad democrática, ¿no? Desde el primer día y los subsiguientes días, semanas y de esos primeros 6 meses, a los principales cabecillas de estas organizaciones criminales las vamos a tener identificadas, las vamos a neutralizar, las vamos a capturar y sacarlo de las calles en forma sumaria, ¿no? Eso es un hecho, cosa que no se está haciendo ahora. Ahora se están haciendo operativos que se van quizás a los brazos operativos armados y no con las cabecillas y esos centros vitales. ¿De dónde subsisten estas organizaciones? No solamente con las acciones armadas que realizan con estos sicarios y los que están extorsionadores, sino con su abastecimiento logístico financiero. Si se corta y se neutraliza ese cordón umbilical, entonces ellos van a empezar a quedarse sin oxígeno, como se dice. Una vez que se identifique estos criminales, se los neutralice, se saque de las calles, inmediatamente estas organizaciones van a quedar descabezadas y van a entrar en una situación de caos. Los que tienen que sentir miedo son ellos y no nosotros. A los que se les tiene que respirar en la nuca son a ellos y no nosotros. Y eso con las competencias y capacidades que tiene un Estado. Eso está comprobado en la lucha contra organizaciones criminales, organizaciones terroristas en todo el mundo. Acuérdense ustedes de la época, sin ir muy lejos, más allá del terrorismo acá en el Perú, en la época de Colombia de Pablo Escobar, ¿no? Parecía este sujeto, este criminal que era invencible con todo el poder que tenía, sin embargo, se le atacó y neutralizó con la inteligencia. Ahora vamos a tratar el tema de la lucha contra la corrupción. Usted ha planteado públicamente que los altos funcionarios que cometan actos de corrupción, incluyendo al presidente, deben enfrentar la cadena perpetua. Sí. Pero esto requeriría una reforma también constitucional. ¿Cómo que usted plantea lograrlo? Porque además, siendo un partido todavía que nuevo, ¿verdad?, va a requerir adhesiones y alianzas en ese Congreso para lograr esta reforma. A ver, está claro, sí, efectivamente, y ratifico y enfatizo que si hay corrupción es porque hay impunidad. Lamentablemente acá las leyes son un saludo a la bandera y vemos nosotros con vergüenza que todos los presidentes que hemos tenido, la mayoría en todo caso, están presos, ¿no? Y sobre todo en cárceles doradas y con sanciones que son temporales y que en un momento después comienzan a salir libres.
aquel representante del país que ha sido elegido por el pueblo y que comete un acto de corrupción, para nosotros lo calificamos como un acto de traición a la patria. Y siendo un acto de traición a la patria, traicionando a quienes lo eligieron o a aquellos altos funcionarios que son designados, no existe una pena menor que la cadena perpetua y es lo que nosotros vamos a motivar e incentivar. No impunidad, cero impunidad para aquellos que están generando lamentablemente un cáncer en el Estado. Entonces, sí, efectivamente, para eso se necesitan las reformas que correspondan y está entendido y claro que aquellos que lleguemos a representar al país con las diferentes bancadas, porque va a haber una fragmentación, se tiene que tender esos puentes y motivar... ¿Hay algún partido con el que usted sienta ahora mismo, por ejemplo, que podría tener un acercamiento en esa misma línea? Ves que todos tenemos, o sea, yo creo que todos los que aspiramos a gobernar el país y aquellos que aspiran a tener una representatividad, lo hacemos en pro del país y en pro de la población que nos eligen. Entonces, yo creo que a nadie le sería ajeno que podamos motivar y gestionar e implementar una ley que castigue precisamente a los corruptos. ¿Y cómo trabajaría con la Contraloría para hacer ese seguimiento minucioso a cada autoridad? Porque claro, una cosa es el presidente de la República, pero tenemos además 25 gobernadores y más de 1.800 alcaldes. Bueno, la Contraloría cumple un rol muy importante porque justamente es el organismo que establece ese tercer paso dentro del proceso de planeamiento estratégico. Proceso de planeamiento estratégico que tiene 3 fases. Formulación, que es el planeamiento, la ejecución, que es la implementación, y el tercer paso, que es el control. La Contraloría está detectando, hace un diagnóstico en muchos de los niveles, ya lo vamos a comentar, pero se tiene que trabajar de la mano con ellos para poder efectivizar ese control que se va a establecer en todas las regiones. 25.000 millones de soles al año se van a la corrupción. De cada 100 soles que invierte el Estado, 13 soles se van a los bolsillos de los corruptos. A eso le tenemos que sumar los 40.000 millones que se deja invertir por una seguridad desbordante y por una falta de seguridad jurídica que en este momento está viviendo el país. Entonces comencemos a hacer números y eso va directamente en contra del país. A su criterio, ¿cuál debe ser la sanción que debe recibir un congresista que se apodera del sueldo de su trabajador? La máxima. ¿También cadena perpetua? Pero bueno, tiene que ser una manera ejemplar, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo en que sigue existiendo la Comisión de Ética en el Congreso, que pareciera que ahí duerme todo el sueño de los justos? No, bueno, a ver, yo te voy a decir, Ricardo, que podemos manifestar respecto a una entidad corrupta, repudiada y rechazada por todo el pueblo. Los números no engañan. Todo el pueblo repudia realmente a un grupo de personajes que no nos representan en absoluto para nada y lo que hacen es seguir legislando solamente para su beneficio, no solamente individual u organizacional. Nosotros no creemos en izquierdas ni derechas. Creemos que el Perú debe ser gobernado y deben estar dirigido por personas de bien, por personas transparentes que tengan una buena trayectoria, que no se coludan con la corrupción precisamente y que no sigan haciendo negociados debajo de la mesa, porque para la pantalla son confrontacionales, son antagónicos, pero debajo de la mesa son esos negociados que siguen haciendo y que producto de eso vemos lo que estamos viendo en el país, ¿no? Que ese bien común, esa bonanza económica no se ve precisamente porque todos los millones se van a los bolsillos y a las cuentas de algunos cuantos. Claro, creo que todos estamos de acuerdo con que nadie quiere a los corruptos trabajando ni en ninguna entidad pública ni en el Congreso de la República. El problema es la inmunidad, el problema es la protección, el problema es la comisión de ética, que por poco y se van de vacaciones justo cuando hay que investigar una carpeta de esas que pueden ser complejas. Entonces, ahí también hay que hacer una crítica con respecto a cómo está funcionando el Congreso. Por supuesto. Ves que lo que pasa es que se siguen blindando. A ver, yo siempre digo, quien nada debe, nada teme, ¿no? Por eso, entre otras medidas que nosotros hemos manifestado, más allá de la cadena perpetua para el presidente y alto funcionario que comete un acto de corrupción, es también medidas colaterales, como por ejemplo el uso del polígrafo. Y lo he manifestado que el presidente de la República y alto funcionario del Estado que ingrese a trabajar en una entidad, ya sea un ministerio o un alto cargo, debe pasar por una herramienta que es el polígrafo, al inicio, durante y al término de la gestión. Yo sé que van a salir varios, como han dicho, que no es una medida que se puede implementar legalmente, pero es un indicador para tomar las mejores decisiones. Vayamos ahora al tema de políticas de salud.
que es otro tema también muy importante dentro de la vida de todos los peruanos. ¿Qué plantea usted cuando la mayoría de los candidatos está hablando, por ejemplo, de interconectar los servicios, de contar con un solo sistema, de universalizar la salud? ¿Qué propone su partido? Bueno, a ver, en principio tenemos que tener claro que, y otra vez me tengo que referir a esta corrupción que es un asco para el país, lamentablemente, y por eso estoy acá y estamos acá con Integridad Democrática, porque realmente está generando, es un cáncer que ha hecho una metástasis, ¿no? Y el sistema de salud, que es parte del segundo eje que nosotros, primer eje, lucha frontal contra la corrupción y la delincuencia. Y el segundo eje es una lucha contra este sistema que nos ha tomado de rehén y nos ha capturado en el Estado. Uno de esos subsistemas es el sistema de salud. Efectivamente, tenemos estos operadores de salud que les conviene más tener una población enferma que una población sana. Porque a través de una población enferma siguen lucrando con la necesidad del poblador a través de pruebas médicas, exámenes, medicinas, que justamente la Contraloría, en un informe que acaba de emitir, ha manifestado que el 85% de los centros, establecimientos hospitalarios carecen de medicinas. 85%, fíjense, cuando es un pilar fundamental de la población, una necesidad. Ya sabemos nosotros que un poblador se va a atender y después le dan una cita para 4 meses, totalmente inaceptables. Nosotros tenemos una propuesta de una salud preventiva y una salud curativa. Todo lo que se planea y se previene va a generar menores costos para la población y para el Estado, obviamente, y una mejor atención para la población. Primero, una dotación efectiva de las postas médicas con una atención de primer nivel, ¿no?, donde esa salud sea realmente universal para todos los peruanos, sin distinción alguna, que sea totalmente eficaz, con una digitalización de las historias clínicas, es lo que se manifiesta, con una dotación de adquisición de medicamentos con subastas inversas, donde no entren estos operadores de salud precisamente para hacer un lucro, un negociado de la salud, con la implementación en todas las regiones, en todas las provincias y hasta el último rincón del país, con equipamiento médico que no obligue a aquel ciudadano que se traslade a las principales ciudades para una atención, lo cual es un derecho del ciudadano, ¿no? Entonces, eso es parte de la propuesta. ¿Tienen algunos índices de medición de éxito para lograr esto en el corto plazo o cuál es la proyección que ustedes tienen? Nosotros hemos manifestado que un primer año con medidas, facultades legislativas extraordinarias, porque sabemos nosotros, tenemos claro que aquel que llegue a gobernar el país el 28 de julio va a encontrar que un presupuesto ha sido aprobado en el ejercicio fiscal del año pasado. Entonces se requiere justamente la solicitud, la ampliación de ese presupuesto para poder implementarlo, y nosotros lo hemos manifestado en que en 6 meses también vamos a hacer ese torque, ese cambio, y que progresivamente vamos a tener la atención para todos los peruanos. ¿Cuál es la meta al final de un gobierno en el cual todos los peruanos podamos sacar una cita hoy y que me pueda atender en los próximos 2 días? Y que no sea a los 3 meses o que el paciente prácticamente esté moribundo y no llegue a esa consulta. No hay que esperar los 5 años. Con medidas eficaces y eficientes esto se va a empezar, al igual que la seguridad, ¿no? Pero esto es algo inmediato, la seguridad, pero ese proceso con construcción e implementación de hospitales de primer nivel con inteligencia artificial, ¿no?, infraestructura, con digitalización de historias clínicas, con la limpieza y la transparencia en la adquisición de medicamentos y equipamientos médicos, con el término de la construcción de hospitales que han quedado a medio camino, ¿no? En un año se va a empezar justamente a tener ese acceso universal, y estimamos que en 2 años ya todo este sistema va a estar completamente implementado. ¿Esa ampliación de presupuesto que ustedes van a pedir, tienen un estimado? No, ese es en un corto plazo, ¿no?, en esos 6 meses. ¿Una ampliación o redistribución del presupuesto? No, una Porque eso ampliación. tendría que ser un crédito suplementario. No, sí, claro, un crédito suplementario, porque lo que se ha aprobado es para justamente la aplicación de las políticas y normas que ya han sido aprobadas del año anterior. Claro, el año fiscal. Perfecto, vamos a ir a una pausa para volver y seguir conversando con el candidato Wolfgang Grosso Costa, que está con nosotros esta noche. Vamos a hablar tras la pausa de políticas públicas en materia de educación, también de las infancias y en políticas de promoción de la cultura. Así ¿verdad? es. Con eso volvemos en esta cobertura especial de Tu Decisión 2026 por TV Perú, Radio Nacional y las redes sociales.
no es solo una fiesta, es identidad viva. Celebra con nosotros la festividad de la Virgen de la Candelaria desde el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Este domingo 8, desde las 10 de la mañana. Vestimenta y danza altamente competitiva en el concurso de traje de luces. El lunes 9, a las 10 de la mañana. Las calles se llenan de color y fiesta en la parada y veneración de danzas en trajes de luces. Y el martes 10, a las 10 de la mañana. Un recorrido que desborda alegría y energía. Parada y veneración de danzas en trajes de luces. Vive la festividad de la Virgen de la Candelaria en TV Perú. Nuestras costumbres nos unen. Este domingo en Mercado Peruano. El mercado de maracuyá va creciendo y tiene temporadas que tienen muy buen precio. La demanda ha crecido muchísimo por sus aplicaciones, tanto en bebidas como en alimentos, hasta en postres. Hay agricultores maracuyeros que obtienen rendimientos de hasta más de 30 toneladas por hectárea. El nuestro es un mercado sin fronteras. Esta es la calidad de maracuyá que producimos en el Valle del Chao. Mercado Peruano, lo mejor de nuestra oferta exportadora. Este domingo a las 9 de la mañana. TV Perú nos une. ¿Por qué nos gusta tanto el fútbol? Porque nos emociona, porque su popularidad trasciende fronteras, porque nos une bajo el amor común por un equipo. Es más que un simple juego, es una forma de vida para millones de personas. Vive toda la pasión del fútbol. Deleítate con los goles, las jugadas, donde prende el debate y se enciende la polémica. Y conoce la opinión profunda del deporte rey. Todo fútbol, los domingos a las 8 de la noche, por TV Perú Noticias. Nosotros el candidato presidencial Wolfgang Grosso Castro, no, perdón, Costa, perdón, para conversar ahora de políticas públicas en materia de educación. Bueno, la educación en nuestro país lamentablemente siempre tiene números que son pesimistas, ¿verdad? En esa prueba PISA estamos en los peores lugares, tenemos exámenes e infraestructuras que no resaltan ni destacan en nuestras infancias. Y parece que tenemos también un presupuesto que no es el que se requiere. ¿Cuál sería lo primero que usted resolvería en materia de educación? Primero, tenemos que entender que la educación es un derecho acá en el Perú. Si bien es cierto, la población espera respuestas inmediatas y que le solucionemos los problemas de seguridad, de trabajo, y falta de empleo, pero la educación es el origen de todos los problemas en el Perú. Entonces, nosotros lo que decimos y proponemos es que no deben existir esas brechas entre la educación pública y la educación privada. Esta debe ser también de carácter universal, de una cobertura nacional. Se tiene que, primero, cambiar la currícula, mejorar esa currícula, fomentando y cimentando los valores que se ha dejado de lado, ¿no? Que se ha dejado de lado en gran magnitud en todos los colegios. ¿Qué se refiere específicamente? Por ejemplo, cursos como educación cívica, religión, arte, lógica, filosofía, que lo que hacen es justamente cimentar el pensamiento crítico. Yo sé que la tecnología, la inteligencia artificial es fundamental, pero no podemos dejar todo a la inteligencia artificial y tenemos que fomentar y cimentar primero esos valores y ese pensamiento crítico de quienes van a tener una participación preponderante en el país. Como parte del tema cívico, ¿usted propondría el retorno a la educación premilitar, por ejemplo? Ese es uno de los elementos que nosotros hemos propuesto en nuestro plan de gobierno. Es parte de justamente el cimentar esos valores y ese civismo de los jóvenes, que no solamente son el futuro, sino son el presente del país. También tener una infraestructura moderna, la construcción de 100 colegios con la inteligencia artificial, de megacolegios, de colegios de alto rendimiento. Pero ya tenemos varios COAR en todas las regiones. Sí, pero tenemos que implementar más. Porque o sea, 100 colegios más de alto rendimiento. Sí, de alto rendimiento, porque la educación en este momento tiene que fortalecerse. Ese es el origen de todos los problemas. También tenemos que mejorar
los salarios de los profesores, el profesor no tiene que dedicarse a hacer taxi o salir a buscar otro ingreso. O dar clases en las tardes. O dar clases en las tardes, buscarse, cachuelearse, sino lo que tiene que hacer es prepararse, capacitarse para educar, ¿no es cierto? La conectividad es fundamental. De nada sirve tener una infraestructura con colegio de alto nivel, a eso me refería con inteligencia artificial, si no tienes una conectividad que va, ese es otro tema que es parte de la infraestructura. Tener monitoreo, una alerta temprana de aquellos estudiantes que no están yendo al colegio. Muchos, sobre todo de zonas rurales, zonas alejadas de las ciudades y que por diversos motivos, ya sea por una cuestión económica, por lejanía, por situaciones geográficas, no están teniendo acceso a la educación. Profesores que tienen que caminar 3 días para poder llegar a dar su clase a zonas más recónditas. Eso definitivamente se tiene que mejorar. Pero ¿cómo cambiamos eso, no? Porque en el plan, la verdad es que ¿quién no podría estar de acuerdo con ello? Pero ¿cómo lo logramos? Bueno, por eso me refiero con el fortalecimiento de profesores. Mencionaste hace un instante que más o menos 100.000 profesores no pasaron la prueba de alto rendimiento, del rendimiento de la capacidad docente. ¿Qué hacemos con esos profesores? O los echamos, ¿no es cierto?, o los fortalecemos. Yo sé que van a decir muchos que el perfeccionamiento es responsabilidad de cada uno como profesional. ¿Usted mantendría beca 18, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Mantendría beca 18? No solamente lo mantendría, sino lo fortalecería. Que ese es otro problema que en este momento se está viviendo con los jóvenes, que el 80% de jóvenes en el Perú entre 18 y 28 años no encuentran trabajo. Los ninis también, por ejemplo. ¿Perdón? Están ahí los ninis, los que no trabajan, y estudian. Por eso, a eso me refiero. Entonces, no encuentran trabajo. O sea, no encuentran o están en condiciones subremuneradas o trabajos que no están de acuerdo al nivel que deberían tener. Entonces, con eso, lo que nosotros decimos es que vamos a capacitar estas becas. ¿Qué es lo que hizo Singapur? Aunque las comparaciones puedan parecer odiosas, pero Singapur, cuando nació como república, lo que hizo el primer presidente fue enviar a todos los jóvenes a que se vayan a capacitar a las mejores universidades del mundo. Cuando estos muchachos regresaron, le dieron un cambio a esa estructura cognitiva y a ese expertise que era necesario en un país que estaba naciendo. Claro, nosotros no estamos naciendo como país, pero estamos en un sistema que prácticamente está quebrado, como sistema me refiero, y es fundamental que tengamos una educación preparada, ¿no?, para que ellos puedan redituar ese conocimiento en el desarrollo de la nación. Candidato, este es su programa interactivo, incluimos también preguntas de los ciudadanos y esta vez tenemos una pregunta desde Huancavelica. Mi nombre es Joan Rivera, soy de la ciudad de Huancavelica y tenía esta interrogante. ¿Qué intervención integral priorizará para reducir la desnutrición infantil crónica en Huancavelica y cómo articulará la salud, la educación y el desarrollo productivo? Muchas gracias. Su respuesta. Bueno, muy buena pregunta porque tenemos que tener y ser conscientes que 43.1 de niños en el Perú sufren anemia. La anemia podría ser de repente para muchos catalogado como un problema que se puede solucionar dándole una sopita, con una papita en el caldo, una papa en la sopa, ¿no? Y con eso saciamos el hambre, pero eso no va por ahí. Son los niveles de hierro, de calcio que el niño deja de ingerir, ¿no? Entonces, muchachos, niños mejor dicho, entre los 6 meses y 36 meses tienen esos indicadores de anemia. ¿En qué redunda eso? Precisamente lo que acaba de decir este joven desde Huancavelica, que genera ese problema de capacidad cognitiva del poblador. Tenemos que reducir esos índices con una participación. ¿Cómo lo hacemos? Ajá. Bueno, primero, con programas que no sean como los que hemos visto nosotros con Caliwarma, que están nuevamente, me remito a la corrupción que impera en el país. Tenemos que reforzar esos programas sociales, pero con la participación directa de un control estricto del Estado para que el dinero no se desvíe a los bolsillos de algunos. Fíjate, yo hace poco tuve la reunión con la presidenta de Vasos de Leche del distrito de Surco, solamente para muestra un botón, donde me manifestaba que 1.200.000 soles están destinados para el vaso de leche en un distrito como Surco, ¿no? Sin embargo, ese beneficio solamente llega al 40% de los beneficiarios en esta localidad. ¿Qué pasa con el resto? ¿Dónde se queda? Se queda, primero, en la municipalidad, en las compras sobrevaloradas
en la dotación de raciones que no son... ¿Cómo fiscalizamos las compras, los proveedores, que sean los más correctos y que den buena calidad de alimentos? Bueno, primero, obviamente, con una participación directa del Estado, con un control estricto, más allá de la Contraloría, que es el ente que va a fiscalizar y controlar, pero es una acción reactiva. Lo que se tiene que hacer es prever antes con mecanismos, con inteligencia artificial, con blockchain, no quiero ser muy técnico en esto, pero lo tenemos dentro de nuestro programa, que son justamente esas herramientas tecnológicas y con un control y monitoreo de aquellos que van a participar en estas adquisiciones, estas compras. Ahora, candidato, hay un tema más profundo cuando uno habla de las cifras de la anemia o de la desnutrición infantil, ¿no?, que superan ese 40%, y es que ningún padre o madre de familia le va a dejar de dar de comer a su hijo si es que tiene el alimento, si es que lo puede nutrir. Entonces, claramente esas cifras también nos revelan la precarización y el nivel de pobreza en ese 40 y pico % de estas familias que no tienen para darle de comer a ese niño. Porque si nosotros, por otro lado, solo resolvemos el problema del niño, que es importantísimo, no niego que sea una prioridad, estamos abandonando a esa mamá, a ese papá o esos adolescentes o jóvenes que posiblemente tengan el mismo nivel de desnutrición. Entonces, ahí hay un tema un poco más complejo que se tiene que hacer. Sí, Karina, lo que pasa, a ver, vamos a tratar de explicar esto. Los problemas del Perú, los problemas de nuestro país, lamentablemente son sistémicos, ¿no? Son transversales, no son secuenciales. Cuando me refiero que son problemas transversales, es que están enmarañados. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Hemos hablado de la educación, que es el origen de la... Totalmente de acuerdo. Perfecto, sí. ¿No? Ok. Si fuesen secuenciales, solucionamos el problema A, B, C o D. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Tenemos una bonanza económica, perfecto. Los indicadores así lo dicen. Tenemos unas reservas internacionales netas que oscilan en 95.000 millones de dólares, ¿no? 5.000 millones que hemos logrado en el último año, gracias a una política económica del Banco Central de Reserva. Perfecto. Esa bonanza económica llega al ciudadano a pie, llega al poblador, no está llegando. Entonces, ¿por qué? Nuevamente me remito a la corrupción imperante. Cuando tengas un Estado, primero que no se coluda con la corrupción, tengamos dirigentes que realmente hagan su labor con transparencia, que defiendan los intereses del Estado, ese dinero que se está yendo año a año a los bolsillos de algunos se van a direccionar o van a redituar en un desarrollo del país, ¿no? Sí. Entonces, esa pobreza la vamos a reducir, ese empleo va a aumentar, lo que va a generar esa prosperidad con un país que podemos estar no en un crecimiento con una desaceleración económica. Si bien es cierto, los niveles van en aumento, pero no estamos en el nivel que deberíamos estar. Vamos a hacer un alto para volver a seguir otros temas. Estamos con el candidato Wolfgang Grosso Costa, del Partido Integridad Democrática. Y vamos a regresar para hablar de promoción de la cultura y también políticas migratorias. Hacemos una pausa, regresamos con más. No es solo una fiesta, es identidad viva. Celebra con nosotros la festividad de la Virgen de la Candelaria desde el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Este domingo 8, desde las 10 de la mañana. Vestimenta y danza altamente competitiva en el concurso de traje de luces. El lunes 9, a las 10 de la mañana. Las calles se llenan de color y fiesta en la parada y veneración de danzas en trajes de luces. Y el martes 10, a las 10 de la mañana. Un recorrido que desborda alegría y energía. Parada y veneración de danzas en trajes de luces. Vive la festividad de la Virgen de la Candelaria en TV Perú. Nuestras costumbres nos unen. Los operativos, las acciones y los resultados frente a la criminalidad. La voz de las autoridades en el lugar de los hechos y la participación de la comunidad. En acción, en movimiento, por la seguridad de todos. Aliados por la seguridad. Estado de emergencia. De lunes a viernes a las 10 de la noche. TV Perú. La información nos une. Ahora, la información deportiva se comparte con mayor rapidez y facilidad. Datos, estadísticas e historias actualizadas en cualquier momento y lugar. Por eso tenemos para ti la mejor selección. Momentos épicos, hazañas, récords, lo insólito.
la nueva manera de conectarse con el deporte. Deporte Express. Con Samuel Falvi y Erika Vázquez. De lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Y los sábados a las 11 de la mañana por TV Perú Noticias. Si después de un sismo no es seguro volver a tu vivienda, dirígete al punto de reunión de tu comunidad más cercano. Evita hacer llamadas telefónicas. Utiliza los mensajes de texto. Colabora con las autoridades. Seguimos en Tu Decisión 2026. Estamos conversando esta noche con el candidato Wolfgang Grosso Costa del partido Integridad Democrática. Vamos al tema de la cultura. Y justamente dentro de su plataforma, su agrupación política propone ese tema en el sentido de promover el respeto por la diversidad cultural y la defensa de nuestra identidad nacional. ¿Cómo lograr ello? Bueno, definitivamente una de las fortalezas que tenemos como país es precisamente la heterogeneidad que tenemos en nuestra raza, en nuestras etnias, en nuestra nación como país. Somos un país maravilloso, somos un país que nació de un incario que bajo 3 preceptos, ama Súa, ama Yuya, ama aquella, logramos tener prácticamente un imperio que abarcó casi todo Sudamérica, que llegó a casi 12 millones de habitantes y con una fortaleza en base a su cultura. Algo que no se nos puede dejar de reconocer es el inmenso arraigo cultural que nosotros tenemos como nación, razón por la cual nosotros promovemos precisamente el fortalecimiento y de las culturas precisamente que tenemos en todo el país a lo largo y ancho del Perú. Ese fortalecimiento va a ser con el reconocimiento de todas nuestras capacidades que tenemos culturales, toda la diversidad que tenemos cultural con nuestra historia, con nuestra gastronomía, con nuestras costumbres que son diversas, ¿no? Entonces, el Estado tiene que promover precisamente estas acciones con la participación de todos, la interacción, no dejar de lado esas costumbres, ese arraigo cultural, y eso se va a promover de un Estado que sea totalmente inclusivo, sin distinción alguna. Muy bien, vamos a hablar ahora de políticas públicas en materia de migraciones. ¿Qué políticas o qué acuerdos buscará con los países vecinos para poder controlar esos flujos migratorios que podrían ser peligrosos para nuestro país? Lamentablemente nosotros heredamos una política migratoria que se dio en los últimos años y hay que mencionarlo en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que frente a una situación que ocurrió en Venezuela, abrió las fronteras del Perú y llegaron a nuestro país una cantidad inmensa de inmigrantes que llegaban en una primera instancia a 1,5 millones y que oscila casi en 2 millones de venezolanos que hay en el país, de manera legal o ilegal. Si bien es cierto, la criminalidad ha aumentado, y eso es notorio, y sabemos que la mayor parte de bandas criminales organizadas están conformadas por venezolanos, no se puede generalizar tampoco que todos los venezolanos son malos elementos, definitivamente no, pero eso genera una acción que tenemos que analizarla mirando el bosque y no solamente el árbol. Primero, tenemos que separar la criminalidad con estos sujetos indeseables, que no solamente son venezolanos, sino son peruanos también. Ese es un tema que yo lo hablé en el primer punto. Pero no puede haber una inmigración desbordada, ni mucho menos que no haya un control. Nuestras fronteras son porosas, sobre todo en la zona norte, porque puede haber un control en aguas verdes, pero caminas 3 kilómetros más allá y entras cruzando el río caminando, ¿no? Entonces, por eso vemos esa larga cola de inmigrantes. Tiene que haber un control territorial definitivamente, con pasos de control no solamente en la frontera, sino secuenciales a lo largo de todo ese camino que se pueda dar. Tiene que haber un control eficiente, utilizando también la tecnología, identificando a aquellos que no están
legales en el país, tenemos que identificar precisamente a aquellos que están en acción informal. Tenemos que entender también que gran parte de trabajadores venezolanos se han adherido a esa economía informal del país, que son 3/4 partes de la economía, ¿no? Candidato Grosso, pero en marzo, el 11 de marzo, asume un nuevo gobierno en Chile. Y es muy probable, como ya lo ha adelantado el presidente Kast, que expulse a los indocumentados. Y no los va a expulsar por otro lugar, que es la frontera con Perú, por el paso de Santa Rosa, justamente. Si yo fuese presidente y tengo que reunirme con el presidente Kast, me acercaría, le daría la mano y me acercaría y le diría en la oreja: acuérdate que el Perú es un país soberano, ¿no? Independiente, soberano y digno. Entonces, a nosotros nadie nos va a imponer algo. Y eso yo no lo aceptaría de nadie. El presidente Kast, con el respeto que se me merece, presidente electo Kast, va a entender que el Perú es un país soberano y no va a aceptar que venga una ola de inmigrantes, que él los va a sacar de su país y que los vaya a mandar al Perú. Eso no va a suceder de ninguna manera. Pero si nuestras fronteras están desprotegidas, inevitablemente va a ocurrir. Bueno, yo no creo que el presidente Kast sea tan desaforado como iniciar una guerra externa por un tema de inmigrantes. Lo que sí te puedo manifestar es que el Perú es un país soberano y no aceptaría ninguna imposición de nadie, definitivamente de nadie. Por eso es que cuando tú me decías respecto a la eventualidad, a la urgencia, claro, no es que sea una urgencia, pero no quiero volver al primer tema de una manera específica, pero tenemos que tener un país que tenga la capacidad de mantener y defender su soberanía bajo cualquier circunstancia. Y con nuestros compatriotas afuera, hay 1,5 millones que también está indocumentado y que busca regularizar su situación. ¿Cómo trabajaría allí? Nosotros tenemos una política precisamente para los peruanos en el exterior, lo hemos manifestado. De hecho, estamos teniendo muchas reuniones con ellos, donde primero son peruanos que han emigrado por diversas circunstancias, pero algo que nos caracteriza a los peruanos definitivamente es nuestro, y es el principal capital que tenemos como país, es precisamente el potencial humano. Peruanos que se han ido al extranjero, en su gran mayoría, por no decir todos, han triunfado, de una u otra manera. Peruanos trabajadores que han encontrado mejores oportunidades. Tenemos que capitalizar justamente a estos compatriotas, dándoles facilidades para que vuelvan y retornen a la patria, con facilidades de excepciones tributarias en 36 meses, que puedan, con ese capital que han logrado, puedan volver iniciar un emprendimiento, que se vuelvan a resentar a la economía y al país, ¿no? Correcto. Candidato, hemos ya culminado el tiempo. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Simplemente para finalizar y cerrar este tema, quiero decirle a todos los peruanos que están escuchando que en esta persona que está acá y el partido que representa, vamos a recuperar la dignidad del peruano. Tengan ustedes plena certeza que lo que vamos y decimos en nuestro plan de gobierno no es letra muerta y lo vamos a cumplir tal cual. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos, termina esta edición, pero mañana viene otro candidato. Estará con nosotros Fernando Olivera, del partido político Frente de la Esperanza 2021. Así que vamos a conversar con él también durante 1 hora. Gracias a ustedes por estar al otro lado de la pantalla. Que tengan una muy buena noche. Buenas noches.